Felipe V se convirtió en el primer rey de la Casa Borbón en España. Desde 1700 hasta 1746, con una breve interrupción por causa de la abdicación en su hijo Luis I, prematuramente fallecido en 1724. En Versalles, en 1700, Luis XIV presenta a su nieto, de 17 años, a la corte. Señores, he aquí el rey de España. Y a su nieto le dijo: pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora. Pero recuerda que naciste en Francia. Para mantener la unión entre nuestras dos naciones es la manera de hacerlos felices y preservar la paz de Europa. El Imperio español y las monarquías europeas, a excepción de la Casa de Austria, reconocieron al nuevo rey. Felipe V dejó Versalles en diciembre de 1701 y entró por Irún, llegando el 18 de febrero a Madrid. Aunque la mayoría de los países aceptaron al nuevo rey, el emperador Leopoldo se negó a hacerlo, al considerar que el archiduque Carlos de Austria, su segundo hijo, tenía más derechos al trono. En mayo de 1701, los ejércitos austriacos penetraron en Italia sin previa declaración de guerra, con la intención de ocupar las posesiones españolas. Austria, Inglaterra y los Países Bajos firmaron el Tratado de La Haya, estableciendo una alianza con la que oponerse a Francia y a España, dando así comienzo formal a la Guerra de Sucesión Española. Era un conflicto internacional, pero también un conflicto civil. Los miembros de la corona de Castilla y Navarra se mantuvieron fieles al candidato borbónico. La mayor parte de la corona de Aragón prestó su apoyo al candidato austriaco. La guerra de sucesión en las tierras valencianas supuso un enfrentamiento social de los vasallos contra los señores. Las fuerzas del archiduque se nutrieron fundamentalmente de clases inferiores, el bajo clero y las profesiones liberales, adquiriendo este conjunto social el nombre de noblezas. Al contrario, las fuerzas de Felipe V, denominados botiflers, se componían de campesinos de realengo, nobleza terrateniente, altas jerarquías de la Iglesia y los franceses asentados en tierras españolas. El 25 de abril de 1707 tuvo lugar la batalla de Almansa, donde se enfrentaron los ejércitos borbónicos, capitaneados por Berwick, y las tropas austracistas con Galway, el marqués de las Minas, al frente. El resultado fue la victoria por parte de los partidarios de Felipe V. Y tras esta victoria obtuvieron el control de Aragón y Valencia. Tras la batalla de Almansa, el mariscal francés Asfer se dirigió a Sátiva y, ante la negativa de rendición de la ciudad, tomó posiciones y esperó refuerzo. Sátiva intentó resistir el asedio borbónico. Finalmente, Asfer consiguió asaltarla y dominó la ciudad y el castillo. El general francés comenzó la tarea de represión, expulsión de los habitantes, incendio y saqueo de las iglesias, conventos, edificios públicos y palacios, que ardieron todos durante 7 días. Se destruyó la red de abastecimiento de la red de agua y con ella la ruina y hundimiento de muchas casas. La orden de arrasar la ciudad hasta los cimientos fue dictada desde Madrid por Felipe V. El rey quería imponer un castigo ejemplar que sirviera de modelo y advertencia para las demás ciudades del Reino de Valencia, que se oponían a la Casa Borbón. Deseaba manifestar su autoridad e instaurar una nueva etapa. Sátiva desapareció. Los habitantes emigraron
se cambió su nombre por el de Nueva Colonia de San Felipe. La ciudad mantendría hasta 1812. Desde entonces, a los sabatenses se les conoce con el nombre de Socarrat, que significa quemados. Felipe V era un joven inexperto y después de unos meses de reinado se le acumularon errores políticos. Los franceses se establecieron en los altos cargos de Madrid e impusieron la nueva forma de orientar la política española. Para el gobierno se crearon las Secretarías de Estado, cuyos cargos eran ocupados por funcionarios nombrados por el rey. Se abolieron los concejos de Aragón, Italia y Flandes. Quedaron el de Navarra, el de Indias, el de la Inquisición. Todo se concentró en el Consejo de Castilla, mas las Cortes castellanas quedaron con un papel protocolar. Felipe V, para demostrar la grandeza real, ordenó la construcción del Palacio de la Granja de Ildefonso, inspirado en el estilo francés de Versalles, al cual se retiraba para cazar y recuperar su salud. Padecía ataques de depresión que le impedían cumplir regularmente con sus tareas de gobierno, sumido en intermitentes y largas demencias. Por ello, la oposición a los gobiernos de Felipe V provino siempre de los nobles relegados. El 10 de enero de 1724, el rey Felipe V firmó un decreto por el que abdicaba en su hijo Luis, de 17 años. Es posible que la abdicación de Felipe V fuese la acción de un hombre enfermo de mente, consciente de que no estaba en condiciones de gobernar y se retiraba. Este último punto de vista es el que defendió el historiador Pedro Voltes, cuando dice: Felipe V abdicó a causa de la fuerte depresión que sufrió en aquellos años. El noble francés Luis de Roubray, duque de Saint-Simon, embajador de Francia en Madrid, hizo una descripción del primer rey en España de la Casa de Borbón. Felipe V, rey de España, posee un gran sentido de la rectitud, un gran fondo de equidad. Es muy religioso, tiene un gran miedo al diablo, carece de vicios y no se los permite a quienes le rodean. La historiadora francesa Janine Fayard opina del rey Felipe V: el despacho le aburría, no sabía divertirse y al final de su vida estaba sumido en una inercia total, preso de una profunda melancolía patológica. Solo la guerra lo sacó en varios momentos de su apatía congénita, lo que le valió el sobrenombre de animoso. Toda su vida estuvo dominado por los familiares. El historiador Pedro Voltes destaca el deterioro mental de Felipe V a lo largo de su vida y relata las crisis múltiples que padeció. Se había empeñado en llevar siempre una camisa usada, antes por la reina, porque temía que le envenenasen con una camisa. Otras veces prescindía de esa prenda y andaba desnudo ante extraños. Se pasaba días enteros en la cama, en medio de la mayor suciedad. Hacía muecas y se mordía a sí mismo. Cantaba y gritaba desaforadamente. Alguna vez le pegó a la reina, con lo cual se peleaba a voces. Intentó escaparse, por lo que fue preciso poner guardias en su puerta para evitarlo. En cierto momento, en que pudo disponer de papel y pluma, compuso una rápida carta de abdicación y la mandó al presidente del Consejo de Castilla, que era el arzobispo de Valencia, adicto a la reina, que retuvo la carta y lo comunicó a Isabel Farnesio, que encolerizada mandó reforzar la vigilancia a su esposo.
Una valoración parecida la realiza el también historiador Ricardo García Cárcel. El listado psicopatológico de Felipe a lo largo de estos años fue calamitoso, aunque la enfermedad venía de lejos. Hay que valorar positivamente el cierto descaro a la hora de romper con valoraciones de la psicología del rey por parte de la historiografía romana, que siempre prefirió creer en un rey secuestrado en la alcoba por su mujer antes que un rey inhabilitado mentalmente para reinar. Hace medio siglo, el director de la Galería Real del Museo del Almodí de Sátiva, don Carlos Sartú, decidió colgar cabeza abajo el Felipe V, en venganza simbólica por la destrucción y ruina causadas a la ciudad y sus habitantes. Esta curiosidad se convirtió en un símbolo de carácter nacionalista y ha hecho de este cuadro una de las más famosas obras del Almodí en Sátiva.